En esta clase vamos a retomar los temas que hemos visto para el examen y que nos van a entrar en evaluación. Vamos a resolver además la práctica para el examen con el objetivo de aclarar todas las dudas que se puedan presentar. Entonces, en esta clase espero que pueda ser de provecho para todos y para todas. En primer lugar, referirnos a los números relativos, que como sabemos son un punto medular en el análisis económico, principalmente porque permiten realizar comparaciones con valores que de otra manera no serían comparables. Es muy común escuchar que se tratan de comparar números absolutos, por ejemplo, entre la riqueza de un país en comparación con otra. Ese tipo de comparaciones son erróneas y precisamente el objetivo de los números relativos es eliminar ese efecto que pueda conducir a errores de interpretación. En primer lugar, hay que decir que un número relativo se construye como la relación entre un denominador con un numerador y se van a interpretar siempre como la relación de la magnitud del numerador en términos del denominador, es decir, que solo en el sentido de ponerlo en término con el denominador es que podemos dar una interpretación acertada de los números relativos. Estos números relativos, como decíamos, nos van a permitir comparar magnitudes en diversas escalas y en diversas unidades de medición. Como vamos a ver a continuación, existen varios tipos de números relativos. Y es nuestro objetivo, pues, conocerlos y poder construirlos con facilidad. También es importante que los famosos porcentajes, que son de uso común, son una manera de números relativos que permiten analizar la composición de las magnitudes en relación con un total. En ese sentido, podemos describir la estructura de una serie de datos que se pueden agregar como un total a partir de los porcentajes. También es importante dar a conocer que los números relativos son parte del procedimiento básico a través del cual se construyen los indicadores, y los indicadores son los que nos permiten que podamos analizar la realidad económica en un sentido agregado o en un sentido general. Entonces, por esto es que los números relativos son fundamentales para la práctica económica. Hablando ya de números relativos, vamos a decir que existen razones del tipo A entre B, donde A y B son partes o conjuntos de una misma magnitud. Son variables que están expresadas en la misma escala de medición, en la misma unidad de medición. Y en ese sentido, lo que nos dicen esos números relativos es cuántas veces cabe el numerador en el denominador. Son muy importantes y tienen importantísimas aplicaciones para el análisis económico. Como vamos a ver a continuación, tiene algunos determinantes usos en las finanzas y la contabilidad. Un ejemplo muy común de números relativos de este tipo es el coeficiente de masculinidad, que lo vamos a obtener en un conjunto finito de personas, dividiendo la cantidad de hombres entre la cantidad de mujeres, y nos dice cuántos hombres hay por cada mujer. Considérese, por ejemplo, el ejemplo de que quisiera saberse si en dos carreras, por ejemplo, el caso de alguna ingeniería en relación con alguna ciencia social, y se quiere saber si efectivamente, como se ha pensado, entran o cursan más hombres que mujeres en las carreras de ingeniería. Si nosotros hacemos un análisis exclusivamente de los números absolutos, vamos a concluir que en la carrera 2 tenemos muchos más hombres en relación con la carrera 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que en términos absolutos entran 98 hombres en la carrera 2 y 55 en la carrera 1. Sin embargo, cuando nosotros calculamos el coeficiente de masculinidad, estamos viendo que en la carrera 2 entran 0.7 hombres por cada mujer. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe, como dijimos al inicio, a que los números relativos solo se interpretan o se comprenden efectivamente cuando se da cuenta que están definidos a partir de su denominador, en este caso, la cantidad de mujeres. En ese sentido, podemos decir que en la carrera 1 ingresan más hombres que mujeres en términos relativos y que entran 1.53 hombres por cada mujer que ingresa a la carrera. Entonces, como les decía, el análisis de los números relativos permite ese tipo de comparaciones, que si lo hiciéramos en términos absolutos,
tendríamos dificultades para interpretar correctamente. También es importante mencionar que en las finanzas y en la contabilidad tienen un uso muy extendido. Uno de ellos, ¿verdad?, son las famosas razones financieras, que algunas son de liquidez, otras de apalancamiento, que tiene que ver con el endeudamiento, la eficiencia y el rendimiento. Si vemos las relaciones que planteamos en la pantalla, tenemos que, por ejemplo, la razón corriente es activo corriente entre pasivo corriente. Como vemos, hay una noción en la cual hay un numerador en términos de un denominador. De igual manera, si pusiéramos ver el apalancamiento, ver la razón de endeudamiento, tendríamos el pasivo total entre el activo total. Una vez más, este número relativo solo podemos darle una interpretación adecuada si tomamos en consideración que lo que nos permite construirlo es la relación con el denominador. Entonces, tenemos que decir que los números relativos son fundamentales, forman parte de la práctica cotidiana de la economía y que tienen amplios usos. Otro tipo de números relativos son las razones del tipo CD, donde C y D son magnitudes de diferente naturaleza. En la versión anterior decíamos que están en la misma unidad de medición, en el caso que vimos en unidades de dinero, o en el caso de hombres y mujeres en personas. En este caso, nosotros ya no tenemos variables expresadas en la misma magnitud, sino que tenemos variables que tienen o se definen por diferentes unidades. En ese caso, nosotros podemos utilizarlas comúnmente para relacionar variables en términos monetarios con variables de otras disciplinas. Un ejemplo muy común sería relacionar el PIB con la población total, que nos da el conocidísimo índice de PIB per cápita, que nos permite clasificar a los países según su ingreso. Esta razón es muy importante porque, a pesar de que, por ejemplo, países como China tienen la segunda PIB a nivel mundial, cuando analizamos la ponderación a partir de la población, cuando lo relacionamos con su población, vemos que la riqueza promedio o la riqueza per cápita no es tan grande como es en volumen total. Otro ejemplo muy común de ese tipo de números relativos es la densidad poblacional, que nos permite establecer diferencias entre países, ciudades, y nos permite incluso analizar cómo se comportan los asentamientos urbanos, cómo construimos la densidad poblacional, relacionando la cantidad total de habitantes de una unidad de planificación o una división político-administrativa, ya sea un distrito, un cantón, una provincia, incluso un país, entre la cantidad de kilómetros cuadrados. Con esto nosotros podemos comparar si en una región, en un cantón, viven más habitantes por kilómetro cuadrado que en otro. Otro tipo de números relativos, que son de un uso mucho más simplificado, pero que sin embargo tienen una gran importancia, son los porcentajes, en los cuales tenemos una razón, un A dividido entre un C, donde A es una parte subconjunto de C. Y en este sentido, los porcentajes nos dan una noción de relación de la parte con el todo. Como les decía, son de uso muy común y tienen además un sentido muy intuitivo. Sin embargo, para nuestros casos tenemos que saber que nos permiten describir la estructura interna de un conjunto. Algunos ejemplos importantes de tipos de números relativos de estas características son la inversión entre el PIB, ¿verdad?, o el gasto del gobierno entre el PIB, que si recordamos la ecuación macroeconómica, la entidad macroeconómica fundamental, ¿no?, en el que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas, vemos que podemos entonces describir cuánto peso tiene, por ejemplo, el gasto del gobierno en términos de la producción agregada de un país, o cuánto representa la inversión en términos de la producción agregada. Otro ejemplo, ya no en un sentido tan económico, sino más bien político, puede ser el porcentaje de abstencionismo, que nosotros lo construimos considerando todas las personas que tienen derecho a votar y no ejercieron su derecho, entre el total del padrón electoral. Una vez más, es que decir que para construir un porcentaje tiene que ser una parte formando un conjunto. Es decir, si dos magnitudes están en la misma escala de medición, pero no forman parte de un total, entonces lo que estaríamos construyendo sería una razón del primer tipo. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a la deuda pública como porcentaje del PIB, no sería
un porcentaje de esta magnitud, de este sentido. ¿Por qué? Porque la deuda pública no es exactamente un componente del PIB, no es un elemento que agregándolo con otros nos vaya a dar necesariamente la magnitud total del PIB. En ese caso estaríamos en el primer tipo de número relativo. Finalmente, y los números relativos que nos interesan más porque son los que más atañen al sentido económico como tal, son los números índice. Los números índice son aquellos que se construyen para caracterizar el comportamiento agregado de diferentes variables en el tiempo, definiendo un periodo base. Para poder analizarlo, entonces, un número índice tenemos que tomar como punto de partida un periodo base. Con base en este periodo, y en ese sentido, si nosotros estamos analizando índices de precios o índices de cantidad, lo que definimos es que las magnitudes observadas en el periodo base van a constituir un 1 o un 100, ponderándolo a escala de 100. Entonces, los números índice van a relacionar un valor en un periodo con el valor en el periodo de referencia. Nos van a permitir tener un panorama muy preciso del comportamiento de las variables económicas a través del tiempo, ya que vamos a estar definiéndolo a partir de un punto de referencia y vamos a poder estar midiendo la evolución y los cambios que tiene estas variables en relación con este año base. En general tenemos que decir que son recursos estadísticos que nos permiten identificar las diferencias o cambios entre grupos de variables. Los números índices pueden construirse a partir de diferentes técnicas. Es decir, podemos tener maneras más simples y más complejas de calcular esos números índices. Los más sencillos son los índices simples, que solo van a medir el comportamiento de una única variable. De igual manera, en un índice simple hay que definir un año base o un periodo de referencia, un periodo base. Siempre. Luego tenemos los índices agregados, en los que vamos a incorporar ya no una sola variable, vamos a medir su comportamiento y evolución, sino que vamos a incluir más de una variable, 2 o más variables. Y en ese sentido, de igual manera, tenemos que definir un periodo base, un periodo de referencia, que tendrá un valor unitario de 1 o de 100, y con el cual vamos a medir el comportamiento de esas variables. Finalmente, tenemos los índices agregados ponderados, que van a incluir una o dos o más variables, y van a incluir coeficientes de ponderación de acuerdo con diferentes criterios para dar la importancia respectiva a cada uno de estos precios. Los índices agregados ponderados son de uso más común, más importante para el análisis económico agregado, para el análisis económico, porque permiten decir no solo cuánto cambió un precio, sino la importancia que tiene este precio para, por ejemplo, el ingreso de las personas. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, en el índice de precios del consumidor, o nos van a decir, por ejemplo, si quisiéramos medir la riqueza de un país, no solo cuánto sus productos de exportación o sus principales productos están cambiando el precio, sino además qué importancia tiene este bien para el conjunto de la economía. Y entonces los índices agregados ponderados son los más precisos, los que nos permiten en un sentido más amplio generar un análisis más agregado, mucho más contundente sobre lo que sucede en las variables económicas. Los criterios a través de los cuales se van a definir las ponderaciones van a depender del objeto de estudio que estemos considerando. En el caso de los bienes económicos, una de las principales ponderaciones en relación con la producción es la cantidad que se produce de un bien. Además, los números índice también pueden clasificarse de acuerdo con el objeto de su medición. Es decir, como los números índices pueden medir diferentes variables, ese tipo de variables que estén siendo medidas van a definir también qué tipo de índices. Por ejemplo, nosotros podemos medir el comportamiento exclusivamente de los precios, y en ese sentido vamos a tratar de construir índices de precios, y nuestro objeto de estudio van a ser exactamente los precios. Va a ser ese el comportamiento que vamos a estar tratando de describir. También podemos incorporar el análisis de los índices de cantidad o los índices quantum, en los cuales la variación de los precios no va a ser el elemento de estudio, sino que va a ser más bien las modificaciones en las cantidades. Si lo pensamos en un sentido muy económico, los índices de precios nos van a permitir ver las variaciones nominales en la economía, mientras que los índices de cantidad nos van a permitir ver las variaciones en las cantidades o las variaciones físicas, en un sentido de economía real.
Todavía más podemos hablar de índices de valor, que van a ser índices que van a tratar de medir no solo cuánto varía el precio y cuánto varía la cantidad, sino cuánto varían ambos en conjunto. Recordemos que la riqueza va a incorporar no solo el precio de las cosas, sino cuánto estamos produciendo. Entonces los índices de valor son muy importantes porque miden cuánto está cambiando la producción en sus dos componentes, o la riqueza en sus dos componentes, o el ingreso en sus dos componentes. Entonces los índices de valor son muy importantes. Un ejemplo de ellos en Costa Rica es el índice de valor de las exportaciones, de las importaciones. Entrando ya en materia de cómo definir los números índice, vamos a hablar primero de los índices de precio simple. Y en ese sentido estamos hablando de precios. El índice de precio simple va a estar definido a partir, como hemos dicho desde un principio, en relación con un periodo base. Este periodo base va a tener un valor unitario de 100, como en todo número índice, y lo que nos va a relacionar el número de índices de precio simple va a ser el precio de un único bien en relación con diferentes periodos en relación con el periodo base, es decir, va a ser el precio de referencia dividido entre el precio del año base. El año base va a tener un valor de 100 y entonces los aumentos o encontrarse por encima o por debajo de 100 va a implicar que en relación con el año base el precio ha disminuido o ha aumentado. Un ejemplo muy sencillo sería considerar el precio del café en centavos de dólar en las bolsas de Nueva York. Si tomamos estos datos desde mayo del 2015 a nivel mensual hasta abril del 2016, tenemos que en mayo era 148,45 centavos de dólar por libra de café en Nueva York. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular un número de índice de este caso sería definir un año base, ¿verdad? Definiendo como año base mayo o periodo de referencia, periodo base, mayo 2015, ¿verdad? Vamos a calcular, vamos a dividir 148,45 entre 148,45 por 100 y, como hemos dicho de manera teórica desde un principio, todo año base en un número índice va a ser 100. Luego, para calcular junio, deberíamos dividir 150,58 entre 148,45 por 100. Esto nos va a dar un valor de 101,43. ¿Qué quiere decirnos esto? Que entre mayo y junio los precios aumentaron, porque se encuentra por encima de 100. ¿Qué pasa con julio? Cuando dividimos 142,24 entre 148,45, obtenemos un índice o un valor para el índice de precios de 95,81, 81,67. Este valor nos indica que en relación con el periodo de referencia, el precio del café en centavos por libra disminuyó. Así sucesivamente vamos a ir dividiendo cada uno de los precios en los periodos observados entre el precio del mes de referencia, en este caso mayo 2015. De esta manera construimos esta serie de tiempo en la que tenemos el índice de precio simple para el café. Luego tenemos los índices de precios agregados. En los índices de precios agregados lo que tenemos van a ser ya no el precio de un único bien, sino el precio de varios bienes. O por ejemplo, como en el caso que vamos a ver, el precio del mismo bien en diferentes bolsas. Entonces podemos construir un índice de precios agregado ya sea de diferentes bienes o de un mismo bien vendido en diferentes lugares. El punto es que ya no estamos considerando un único precio entre año de referencia, sino que vamos a tener que tener en el numerador y en el denominador una suma para definir el total. Entonces vamos a tener la suma en el denominador de los precios en el periodo de referencia y en el numerador vamos a tener la suma de los precios en cada uno de los periodos que estamos considerando. Entonces, si nosotros consideramos, siguiendo el ejemplo del café, el precio en centavos de dólar por libra en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Alemania, ¿verdad? Vamos a tener que en mayo el precio, que como hemos visto antes, es 148,45 y en Alemania 152,3. Entonces, para definir este año base, vamos a sumar 148,45 más 152,3, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre sí mismo, entre 148,45 más 152,3. ¿Para qué? Para que nos dé 100.
100 es el periodo de referencia en este caso también, mayo es el periodo de referencia, entonces 100 es su valor. Y entonces a partir de ahí lo que vamos a tener es lo siguiente: en junio de 2015 vamos a tener en el numerador la suma 150,58 más 153,72 por 100 dividido entre los valores observados en el periodo de base, ¿verdad?, en mayo de 2015. Entonces dividiríamos esta suma en junio entre la suma de mayo, 148,45 dividido entre más 152,3. Entonces, de esta manera iríamos generando un nuevo índice de precios que nos va a agregar y nos va a ponderar la aparición de un nuevo o una nueva consideración de precio. Si vemos en junio, en julio de 2015, en la estimación anterior teníamos que era aproximadamente 95. En este índice de precios agregado tenemos que el índice de precios para ese mismo periodo es de 96,19 o 96,20 si lo redondeamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la adición de un nuevo precio, en este caso de una otra bolsa, nos está modificando el valor del índice. Y esto que es importante para nuestro análisis, que entonces si nosotros queremos tener una descripción más precisa del comportamiento del precio del café, deberíamos, si pensamos en términos globales, incluir o generar un índice de precios agregado, en tanto que nosotros podemos pensar que ese sería un valor más aproximado para el mercado mundial. Si nosotros solo nos interesara el valor del café en Nueva York o en Alemania, pues sí, deberíamos construir un índice de precios simple. Pero si nos interesa un sentido más agregado o un sentido más general de cómo está cambiando el precio exclusivamente, deberíamos entonces construir un índice de precios agregado. E insisto, el denominador en este índice de precios agregado, así como en el índice de precios simple, siempre va a ser el valor o la suma de los precios del año base. Luego nosotros tenemos, como decíamos, otro procedimiento muy importante, que es el índice de precios ponderados. Los precios ponderados en sí mismos ya son precios agregados. La diferencia estriba con los anteriores en que van a incluir un coeficiente de ponderación, que en este caso, si decimos que es de precios, el índice de precios de las Peyres, entonces lo que vamos a tener es que vamos a ponderar el precio por la cantidad que se vendió. Entonces, de igual manera, vamos a necesitar tener un periodo de referencia, un año base, y el año base o el año de referencia, nos va a servir para construir este índice. Este índice en particular tiene la característica de que va a mantener en el denominador el precio y la cantidad del año base, y en el numerador lo único que va a ir cambiando es el precio observado del año de referencia. Entonces, si estamos considerando el 2010 y nuestro año base es 2006, lo único que en un índice de las Peyres va a aparecer del 2010 sería el precio. Tanto las cantidades con las cuales se pondera el numerador como el denominador van a estar en términos del periodo base. Entonces, eso es muy importante porque esto nos va a hacer que nosotros tengamos una consideración, le demos un valor más importante en esta ponderación al precio. En ese sentido se habla que los índices de las Peyres sobreestiman el impacto del precio sobre el índice, ¿verdad? Si nosotros consideramos para construir un índice tipo las Peyres, tenemos que tener al menos dos bienes y además tenemos que tener sus precios y sus cantidades. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente serie de tiempo, ¿verdad?, tenemos precios de manzanas, cantidades de manzanas, precios de peras y cantidades de peras, lo primero que debemos de hacer es definir un año base. Suponiendo que el año base es 2005, entonces el valor para el 2005 va a ser 100. El valor que vamos a observar en el 2006 va a estar construido de la siguiente manera. El numerador, la expresión que va arriba en la división, va a ser el precio del año de referencia, es decir, 2006, 3.5, por ejemplo, en manzanas, por la cantidad del año base, que es 2005, que sería en este caso 10, más el precio en el 2006, que en este caso es 4, por la cantidad del año de
el año de referencia, el año base, que sería Q peras, que sería 7. En el denominador vamos a tener las cantidades y los precios del año base, es decir, 3 por 10 más 4 por 7. Pensemos en el 2007. ¿Cómo sería el 2007? El numerador del 2007 sería 4.7, que es el precio, por 10, que es la cantidad del año base, más 5, que es el precio del año referencia, por 7, que es la cantidad del año base, por 100, toda esa expresión por 100. Y en el denominador tendríamos, una vez más, los valores del año base, 3 por 10 más 4 por 7. Un ejemplo más, supongamos que vamos por el 2008. ¿Cómo construimos el 2008? En el 2008 tendríamos 5, que es el precio del año de referencia, el año que estamos estudiando, 2008, por la cantidad del año base, que en este caso es 10, más 6, que es el precio en el año 2008, que es el de referencia que estamos estudiando, por 7, que es la cantidad del año base. Esta expresión multiplicada por 100 la dividimos entre el precio y la cantidad de los bienes en el año base, que sería 3 por 10 más 4 por 7. De esta manera estaremos construyendo un índice de precios tipo Las Peires. Otro procedimiento para calcular índices de precios va a ser el tipo PASH. El tipo PASH va a tener una idea similar en relación con Las Peires, va a tener un precio, va a tener una cantidad, pero en este caso nosotros vamos a cambiar las cantidades. Ya no vamos a utilizar las cantidades del año base, sino las cantidades del año de referencia. En ese sentido, el año base de igual manera va a ser 100. Todo precio, todo valor en el año base va a ser 100. ¿Y qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que va a variar en este caso? En este caso nos van a variar los precios y las cantidades tanto en el denominador, en el numerador, y en el denominador nos va a variar la cantidad, siempre con el periodo de referencia. Entonces, en un índice de tipo PASH, lo único que se va a mantener constante va a ser el precio del año base. Si seguimos con nuestro ejemplo de manzanas y peras, tendríamos, ¿verdad?, de igual manera, suponiendo un año 2005 como año base, que ese sería 100, y cuando calculamos el valor para el 2006, tendríamos que hacer lo siguiente. En el numerador, la expresión de arriba, tendríamos 3.5 por 10 más 4 por 6 por 100 dividido entre, y aquí viene la modificación, el precio del año base, que es 3, por la cantidad del año de referencia, que es 10, más el precio del año base, que es 4, por la cantidad del año de referencia, que es 6. Y en ese sentido nos daría una variación hacia 109. Pensemos en el 2007. ¿Cómo sería la construcción en el 2007? En el 2007 tendríamos en el numerador 4.7, que es el precio de las manzanas en el 2007, por 9, que es la cantidad de las manzanas en el 2007, más 5, que es el precio de las peras en el 2007, por 7, que sería la cantidad de peras en el 2007. Esto multiplicado por 100, dividido entre el precio de las manzanas en el año base, que es 3, por la cantidad del año 2007, que es nuestro periodo de análisis o periodo de referencia, más 4, que es el precio de las peras en el 2005, por 7, que sería la cantidad observada en el 2007, que es nuestro periodo de referencia o de estudio. Siguiendo con el 2008, ¿cómo construiríamos el 2008? En el numerador tendríamos que poner 5, que es el precio de las manzanas en el 2008, por 9, que es su cantidad correspondiente, más 6, que es el precio de las peras en el 2008, por 5, que es su cantidad correspondiente, por 100, expresión en el numerador, dividida entre el precio del año de base, que es 3, por la cantidad observada en el periodo de referencia, que es 9 en el 2008, más 4, el precio en el 2005, por 5, que es la cantidad de peras en el 2008. De esta manera vamos a construir el índice de tipo PASH. ¿Qué sucede con el índice de tipo PASH? Le está dando más importancia a las cantidades y por consiguiente se dice que subestima el impacto de la inflación, o el precio más que la inflación. En ese sentido, Fisher, el índice de Fisher, es una
una media geométrica que intenta encontrar un punto que pondere esta subestimación del índice de las Peires y esta sobreestimación en el índice de las Peires y esta subestimación en el índice de Pasch mediante su multiplicación y sacándole la raíz cuadrada. En ese sentido, como he dicho, es una media geométrica. Para poder construir el índice de Fisher, entonces, hemos de construir previamente el índice de las Peires y el índice de Pasch. ¿Y qué es lo que hacemos para calcularlo? Bueno, tendríamos que multiplicar 100 por 100 y sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 100 por 100 va a ser 100. En ese sentido, se mantiene la característica de año base, en el cual siempre va a ser 100, ¿verdad? ¿Cómo haríamos en el periodo 2? 101.72 por 109.25, ¿verdad? Lo multiplicamos y le sacamos la raíz cuadrada. De esta manera estaríamos obteniendo un índice de precios que se encuentra en el medio, ¿verdad? Que está considerando tanto, ¿verdad?, el efecto que tiene el índice de las Peires como el que tiene el de Pasch. También tenemos el índice de valor, ¿verdad? Un índice de valor, como hemos dicho, lo que va a relacionar es un conjunto de bienes producidos y consumidos en un periodo de referencia con el valor de ese mismo conjunto de bienes en un periodo base. Es decir, siempre vamos a tener el periodo base. ¿Qué diferencia tiene la construcción de un índice de valor en relación con un índice de los que vemos actualmente de precios, por ejemplo? Bueno, que en este caso, en el denominador siempre vamos a tener el periodo base, P por Q del periodo base, pero en el numerador vamos a ir cambiando de acuerdo con el periodo de referencia. Entonces vamos a estar considerando no solo el cambio en el precio y no solo el cambio en la cantidad, sino que vamos a estar considerando ambos, ¿verdad? Entonces vamos a estar considerando el valor que tiene este producto para el total. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, considerar el índice de valor de los dos principales componentes del casado, que serían arroz y frijoles, tendríamos que tener el precio del arroz, la cantidad del arroz, el precio de los frijoles y la cantidad de los frijoles. Tendríamos que definir un año base, y este año base se encontraría siempre en todos los denominadores de un índice de valor. Entonces, si definimos el año 1 como año base, tendríamos que el precio del arroz, 2.5 por su cantidad, 7, más 5 por su cantidad, que es 10, ¿verdad? Sería el numerador, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre sí mismo porque es el año base, 2.5 por 7 más 5 por 10. Cuando consideramos el año 2, en el año 2 tendríamos que el numerador va a ser el precio de este año 2, 4 del arroz por 2, que sería la cantidad, más 6, que es el precio del arroz, por 9, que es la cantidad de los frijoles, ¿verdad?, por 100, dividido entre el precios y las cantidades del año base, es decir, 2.5 por 7 más 5 por 10. En ese entendido, nosotros tenemos que cada periodo vamos a estar cambiando el denominador, pero el numerador, pero el denominador se va a mantener constante para todos los periodos. Eso quiere decir que en el año 3 tendríamos que el numerador es 3 por 5 más 5 por 10, todo multiplicado por 100, dividido entre 2.5 por 7 más 5 por 10. Y así sucesivamente. Para el año 8 tendríamos que sería el numerador 4 por 8 más 3 por 15, todo por 100, dividido entre 2.5 por 7 más 5 por 10. De esta manera construiríamos un índice de valor. Otro uso muy importante o un elemento muy importante que tenemos que considerar cuando estamos tratando con números índices son los cambios de año base y enlace de índices. En algunos casos, cuando se construyen números índices, sucede que con el paso del tiempo parte de las ponderaciones que estos tienen van cambiando debido a que la estructura económica va modificándose. Entonces, las autoridades encargadas de hacer estas estimaciones deben ajustar las ponderaciones de los números índices de acuerdo con esas modificaciones estructurales que se puedan presentar en la economía o en el sistema económico. En ese sentido, lo que sucede es que ciertos índices, dadas sus ponderaciones, pierden representatividad en relación con la economía. Entonces, cuando eso sucede, lo que encontramos es una discontinuidad en la serie de tiempo. ¿Verdad? Poniendo un ejemplo, el índice de precios al consumidor, ¿verdad?,
ha tenido varias modificaciones de año base, una de ellas en el 2006. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos utilizar estos índices de precios del consumidor antes del 2006 y no está calculada esa diferencia, si no hay un enlace todavía entre ambas series, entonces nosotros debemos construirla, y para construirla ocupamos tener un coeficiente de enlace. El coeficiente de enlace va a ser un número que nos va a permitir convertir una serie de tiempo en un año base a otro año base, con un procedimiento relativamente sencillo. En ese sentido pueden hacerse procedimientos más complejos. Ese procedimiento del coeficiente de enlace es uno muy básico, pero que nos permite entender el sentido de lo que se hace cuando se cambia el año base. ¿Cómo hacemos para construir este coeficiente de enlace? Bueno, tenemos que tener para un mismo año, para el año en el que se cambió el año base, tendríamos que tener el cálculo del número índice con el año base viejo y el número índice con el nuevo año base. Si el año base es 100, si tenemos que 100, entonces, ¿verdad? Esa sería nuestra relación que hay que construir. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos el índice observado del nuevo año base entre el índice del antiguo año base. Si nosotros estamos cambiando el año base a 2012, por ejemplo con el PIB, ¿verdad? Y tenemos que el año base viejo era 1991, tendríamos que dividir el índice del 2012 entre el índice del 1991, colocando el numerador como el nuevo año base. Con eso vamos a obtener un número, una relación que nos va a permitir, a través de la multiplicación, construir o completar la serie de tiempo que se encuentra discontinua. ¿Cómo? Bueno, multiplicando este coeficiente de enlace con los índices observados del año base que se van a dejar de utilizar. Podemos tener un ejemplo para verlo más sencillo. Supongamos que tenemos un índice, ¿verdad? Que tenemos un índice de precios, ¿verdad? Teníamos que el antiguo año base era 2006, ¿verdad? Su valor unitario era 100 y teníamos que en 2007 era 105, en 2008 111, etcétera, etcétera, pero que en el año 2011 por algún motivo, ¿verdad? que no tiene que ver con nosotros, se cambió ese año base. Entonces el año base comienza a ser 2011. ¿Cómo construimos el coeficiente de enlace? Bueno, nosotros decimos que nos interesa, ¿verdad?, cambiar el año base. Entonces, digamos que vamos a completar la serie de tiempo manteniendo el año base 2006. Es decir, no vamos a asumir el cambio de año base que se hizo en el 2011 por el motivo que sea, ¿verdad? Y vamos a suponer que a nosotros nos interesa tener valores para el 2012, 2013, 2014, 2015 con base en el 2006. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, construimos el coeficiente de enlace de manera que nos permita hacer esta relación. ¿De qué forma? Bueno, dividimos 138 entre 100 y obtenemos un coeficiente de enlace de 1.38. Ahora, tomamos este 1.38 y lo vamos a multiplicar por 104 para obtener el año del 2012. 1.38 por 106 para obtener el año del 2013. 1.38 por 112 para el 2014 y 1.38 por 117 para el 2015. De esta manera obtendríamos entonces o completaríamos la serie de tiempo con el año base que a nosotros nos interesa. También podría ser nuestro interés tratar de cambiar o completar el año base, pero hacia atrás. Podríamos querer no seguir la ponderación del 2012, del 2006, sino la del 2011. Y en ese sentido tendríamos que encontrar valores para el 2010, para el 2009, para el 2008, para el 2007, para el 2006. Y para hacerlo, construimos un coeficiente de enlace siguiendo el mismo procedimiento, dividiendo, pero ahora vamos a poner en el numerador 100, porque hemos dicho que para construir esos coeficientes de enlace, el nuevo año base, ¿verdad? Lo vamos el índice calculado del nuevo año base lo vamos a calcular o poner en el numerador. Entonces dividimos 100 entre 138 y nos da 0.725. ¿Qué hacemos con este 0.725? Lo multiplicamos por 129 para tener el 2010, lo multiplicamos por 123 para tener el 2009, lo multiplicamos por 111 para tener el 2008, y etcétera, etcétera. Entonces de esta manera calcularíamos o completaríamos nuestra serie de tiempo, pero ahora con base en el 2011.
Esto es muy importante porque si nosotros estamos haciendo un análisis en largo plazo y tenemos este tipo de modificaciones, sería un error completo, no, sería muy mal hecho que utilizáramos un mismo índice pero con diferentes años base. Eso sería un error espectacular. Nuestros análisis pues, serían completamente erróneos y por consiguiente es importante que sepamos este procedimiento para evitar que eso nos pase. Finalmente, sobre este tema vamos a referirnos al tema de la tasa de variación y la inflación. La tasa de variación es básicamente cuánto varía porcentualmente una variable. Básicamente es cuánto en relación con el periodo anterior cambió nuestra variable en el periodo presente. Entonces, nosotros siempre para poder calcular la tasa de variación vamos a ocupar el periodo previo. Ahora, ¿qué aplicación le damos nosotros a la tasa de variación? Podemos calcular muchas cosas. Por ejemplo, la tasa de variación del PIB es el crecimiento económico. Para nuestro caso, dado que estamos construyendo índices de precios principalmente, vamos a decir que la tasa de variación del índice de precios va a ser la inflación, en particular el índice de precios al consumidor, pero podríamos calcular la inflación sectorial, podríamos calcular la inflación de los combustibles o la inflación de los bienes de capital o la inflación de... ¿verdad? Entonces es importante entonces que sepamos que esta aplicación de la tasa de variación nos va a permitir medir el cambio porcentual y que en el caso de los índices de precios nos va a permitir calcular inflaciones. Entonces, si nosotros tenemos una serie de tiempo con los valores del índice de Fisher y nos interesa saber cuál ha sido la inflación en el periodo 2005-2015, tenemos que saber en primer lugar que para el 2005 no podemos tener una observación de inflación porque no tenemos una observación del índice para el 2004. Entonces, como la tasa de variación se define a partir del periodo previo, tendríamos nuestra primera observación de tasa de variación hasta el 2006. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tomaríamos 105,42, le restamos 100, lo multiplicamos por 100 el numerador y lo dividimos entre 100. Entonces, con eso tendríamos que la inflación en el 2006 fue de 5,42. Esta inflación está en relación con el 2005. Luego, si quisiéramos hacer la del 2007, tendríamos que tomar 136,86 y restárselo a 105,42. Este numerador lo multiplicamos por 100 y dividimos esta expresión entre 105. Entonces, sucesivamente vamos a ir corriendo nuestro denominador conforme vayamos avanzando en la serie de tiempo para construir nuestras variables o nuestros valores de inflación. Dicho esto, ahora tenemos que considerar el tema de la probabilidad, que ha sido otros temas que nos va a entrar en el examen y que tenemos que repasar un poco. La probabilidad es un valor numérico que nos expresa la posibilidad de que un evento ocurra dentro de un espacio muestral de un experimento. En ese sentido, los experimentos, ¿verdad?, son muy importantes porque nos definen cuántas repeticiones o cuántas unidades estadísticas estamos incluyendo, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos la probabilidad? Bueno, la probabilidad la utilizamos para situaciones con incertidumbre, que pueden ser pronósticos o que pueden ser situaciones que han ocurrido en la realidad, pero que no sabemos a qué se deben, cómo se originan o cuál fue la situación que desencadenó otra. Entonces, cuando hay incertidumbre, la probabilidad se convierte en nuestra herramienta fundamental. Vamos a decir que un valor probabilístico siempre va a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Muchas veces se expresa como en una tasa 100 multiplicado por 100, ¿verdad? Que nos trata de expresar ¿qué cosa? Bueno, que si hacemos 100 repeticiones de un mismo experimento, la probabilidad que suceda un evento dentro de esos 100 observaciones va a ser, por ejemplo, 40 de 100. O sea que en 40 casos de 100 hechos se va a dar el evento que estamos considerando. Supongamos que queremos lanzar una moneda, ¿verdad? Lanzamos una moneda, tenemos escudo y corona. Entonces, si nosotros planteamos la probabilidad, probablemente en términos generales sería 0,5 y 0,5. Si la moneda no tiene ninguna carga en alguna de las caras que pueda afectar los resultados. Una vez que esto pasa, una vez que tenemos estos eventos, si nosotros decimos la probabilidad de que salga escudos de 50%, vamos a estar diciendo que de 100 lanzamientos de moneda, el valor esperado
de caras va a ser 50 y el valor esperado de coronas va a ser 50, que es lo mismo que decir que la probabilidad es 0.5. Entonces, el hecho de que ampliemos a 100 nada más nos permite visualizar que estaríamos refiriéndonos a que en 100 experimentos la cantidad de sucesos o de éxitos en uno de los eventos va a estar pues ponderada a 100 casos. De 100 casos, 30 veces salió tal cosa. Entonces, eso es lo que se utiliza con 100. En principio, no modifiquen absolutamente nada el valor. Nada más estamos haciéndole un cambio de escala. ¿Qué vamos a decir? Que si la probabilidad de que un evento suceda es 1, vamos a decir que es un evento cierto, es un evento, ¿verdad?, que va a ocurrir siempre. Y si más bien decimos que la probabilidad de que un evento suceda es 0, vamos a estar diciendo que este evento es imposible. Entonces vamos a decir que la probabilidad de un evento siempre va a estar entre 0 y 1. Va a ser igual o menor o mayor que 1 o igual o menor o igual que, o sea, siempre va a ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Si nosotros sumamos la probabilidad de cada uno de los eventos de un espacio muestral, necesariamente vamos a obtener 1, necesariamente. Un experimento, entonces, los experimentos son muy importantes porque nos ayudan a definir el espacio muestral, ¿verdad? Los experimentos van a ser acciones bien definidas que van a conllevar a un resultado único también bien definido. Es decir, que si nosotros decimos, vamos a hacer 10 lanzamientos de moneda, ¿verdad?, entonces nuestros experimentos son 10 lanzamientos de moneda. Y entonces vamos a tener que nuestro espacio muestral va a ser escudo corona por 10 veces, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que en 10 lanzamientos de moneda aparezca un escudo, ¿verdad?, va a estar considerado siempre en que el experimento incorpora no solo la moneda, el escudo y la corona, sino que además son 10 eventos. Entonces, son 10 repeticiones. Entonces, el experimento como tal es fundamental para entender cómo definimos el espacio muestral, ya que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento. Entonces, ¿verdad?, vamos a tener que en el espacio muestral tenemos los eventos que pueden suceder y la cantidad de veces que ese evento puede suceder. Entonces, eso es fundamental porque a partir de eso es que nosotros vamos a definir cuál va a ser la probabilidad de un evento. Basta decirlo, toda probabilidad es un número relativo. Y dado que es un número relativo, va a tener un denominador y va a tener un numerador. Tenemos dos modelos fundamentales para definir la probabilidad de un evento. Uno sería el modelo de frecuencia relativa, ¿verdad?, y otro sería el modelo clásico. El modelo clásico sería un modelo teórico a partir del cual nosotros podemos definir, ¿verdad?, sin ver casos particulares, cuál es la probabilidad esperada de un evento si todas las variables son aleatorias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el modelo de frecuencia relativa? Nosotros tendríamos un experimento, sería una frecuencia, sería una probabilidad a posteriori, ¿verdad?, sería una probabilidad observada, ¿verdad?, en la cual nosotros hacemos un experimento, contamos el número de observaciones que tuvimos, ¿verdad?, y contamos las veces que ocurrió un evento en el pasado. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de 30 personas y de esas 30 personas queremos saber, ¿verdad?, cuál es la probabilidad de que una selección aleatoria aparezca un hombre o una mujer, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer sería seleccionar, ¿verdad?, 100 veces, 50 veces, 30 veces, 40 veces un hombre o una persona de este grupo e ir anotando, ¿verdad? Y entonces luego decir, bueno, de nuestras 50 veces que sacamos a alguien del grupo, nos salieron 20 hombres y 30 mujeres. Entonces, ¿verdad?, ahí construiríamos una probabilidad relativa con base en un experimento. Si por otro lado nosotros tenemos o queremos hacerlo a partir del modelo clásico, deberíamos entonces utilizar un mecanismo un poco más robusto para poder definir cuál es el número total de formas en las que puede ocurrir un evento y además también el número total de posibles resultados. Entonces ya el modelo clásico ya nos va a tirar más bien una probabilidad a priorística, una probabilidad esperada a partir de una definición teórica, a partir de lo que según la definición de cada uno de los eventos debería suceder. Entonces nosotros podemos tener estos dos mecanismos de construir frecuencia relativa. En este sentido, ciertos porcentajes, ¿verdad?, construidos a partir de estudios nos permiten más o menos aproximar probabilidades. La probabilidad de que haya un accidente de tránsito lo podemos tomar a partir del total de accidentes de tránsito, definiendo un espacio muestral. Entonces, ahora,
en el modelo clásico tendríamos que hacer otro procedimiento. Entonces, estos son los dos mecanismos a través de los cuales podemos definir la probabilidad de un evento. Consideremos los siguientes experimentos. Si consideramos un lanzamiento de moneda, el espacio muestral básicamente sería escudo y corona. ¿Por qué? Porque escudo y corona son los dos únicos eventos posibles. Si nosotros ampliáramos el espacio muestral a dos lanzamientos de corona, dos lanzamientos de moneda, entonces se nos ampliaría porque tendríamos posibilidades de que salga escudo, 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 corona, 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 ¿verdad? Corona, escudo. Entonces se nos amplía el espacio muestral. Entonces la probabilidad de que salga un evento va a cambiar conforme nosotros modifiquemos nuestro experimento, la cantidad de repeticiones en las que hacemos, ¿verdad?, nuestros eventos. Consideremos, por ejemplo, el espacio muestral de lanzamiento de un dado, ¿verdad? Y es importante, es un lanzamiento, es un dado. Entonces, si es un lanzamiento y es un dado, básicamente tendríamos las caras de un dado, ¿verdad? Los dados generalmente tienen 6 caras y están numerados de 1 a 6. Entonces, de un dado, de uno solo, tendríamos que el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahora, si nosotros quisiéramos decir, bueno, y la probabilidad de que salga un 3 en un lanzamiento de un dado, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, que salga el evento es 3, ¿verdad? Perdón, es 1, es una cara. ¿Y en cuántos posibles resultados? 6. Entonces, ahí podríamos calcularlo. Pensemos en un fenómeno, en un evento un poco más complejo. Pensemos que queremos sacar una carta en un mazo, ¿verdad? De redundancia, cartas. Primero, el espacio muestral, ¿cuál sería? Teníamos la numeración de las cartas de 1, ¿verdad? De 1 hasta 10, J, Queen, K y As, ¿verdad? El 1 no se cuenta, es cierto. Entonces, de 2, 3, 4, 5 en adelante. Y tendríamos que además incluir que cada una de estas cartas, excluyendo el 1, que claramente no está ahí porque es el as, ¿verdad?, se tiene que considerar si hay corazones, espadas, diamantes y tréboles. Entonces, ¿qué tendríamos? Que entonces tendríamos un 52. Son 52 eventos posibles de sacar una carta. Si nosotros quisiéramos sacar 2 cartas, ¿verdad?, ya estaremos haciendo un experimento diferente, porque serían ya no de un mazo, una carta, sino sacar 2 cartas de un mazo. Entonces es muy importante que sepamos cómo definimos el experimento para que entonces podamos calcular de manera correcta el espacio muestral. Muy importante que consideremos operaciones y relaciones internas en los conjuntos, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 relaciones básicas que son las intersecciones de conjuntos y las uniones de conjuntos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de probabilidades, ya estamos hablando no de una matemática lineal como la acostumbramos en el cálculo, sino de más bien teorías de conjuntos. Entonces, el espacio muestral es un conjunto de eventos posibles, ¿verdad? Y un evento es un conjunto de situaciones en las que ese evento puede suceder. Entonces ya nosotros lo que tenemos son conjuntos que se relacionan y por consiguiente es importante que conozcamos 2 relaciones fundamentales entre elementos de conjuntos. Las intersecciones, que van a ser elementos que se encuentran en 2 conjuntos o 3 conjuntos o los conjuntos que estemos considerando, tienen que estar ahí. Si nosotros lo pusiéramos en términos de lógica, serían elementos que pertenecen al conjunto A y que pertenecen al conjunto B. Es decir, tienen que estar tanto en A como en B. Si nosotros queremos poner algún ejemplo sencillo, ¿verdad?, para hablar de una intersección de conjuntos, nosotros podríamos decir, bueno, tendríamos un conjunto estudiantes de economía, otro conjunto estudiantes de estadística, de economía, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los estudiantes de estadística son un subconjunto en la carrera de economía de los estudiantes de economía. Entonces, todos los elementos que se encuentran en el subconjunto de estudiantes de economía, en este marco, pertenecen a economía, a la carrera de economía, ¿verdad? Puede ser que sea más bien otro caso, que estemos considerando una general, una carrera general, una materia general. Entonces podría decir, bueno, tenemos estudiantes de economía y estudiantes que llevan la general X. Entonces, los elementos comunes o en una intersección tendríamos que encontrar cuántos estudiantes de economía están llevando la carrera y además llevan esa carrera, y además llevan esa general. Entonces ahí tendríamos una intersección. Esto se representa generalmente con los diagramas de Venn, que son circulitos en los que se pueden colorear los puntos en los que se intersecan 2 conjuntos. Y luego tenemos la unión de conjuntos,
¿verdad? La unión de conjuntos más bien es una operación en términos de lógica que tiene que ver con el o, es decir, que se encuentra en un conjunto o se encuentra en otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos el total de estudiantes de la Universidad Nacional, la unión de conjuntos de las unidades académicas, todos los estudiantes de economía, todos los estudiantes de química, todos los estudiantes de matemática, todos los estudiantes de educación física, todos son subconjuntos de un conjunto mayor, que es todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las uniones? Que entonces tendríamos estudiantes que estudian economía o estudian administración o estudian relaciones internacionales, por poner el ejemplo del conjunto de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las uniones de conjuntos? Las uniones de conjuntos abren la posibilidad de que un estudiante esté en dos conjuntos y entonces no solo se dé la operación de O, sino de I. ¿En qué sentido? Consideremos el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y consideremos el caso que estemos hablando de los estudiantes que estudian economía o planificación social económica. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a haber estudiantes que estudian economía y que estudian planificación social y económica. Entonces, esos estudiantes, si nosotros no hacemos una operación correcta, los vamos a contar dos veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a estar en la unión, pero además en la intersección. Entonces, ¿verdad? Si nosotros sumamos todos los de economía, digamos que sean 600, y todos los de PPS, digamos que sean 700, nos daría 1300. Pero de esos 1300, supongamos que hay 50 que llevan ambas carreras. Entonces realmente la unión de los conjuntos sería 1250, porque esos otros 50 están en ambas carreras. Entonces, ¿verdad? La unión de conjuntos implica además esa consideración adicional de que no se consideren o no se contabilicen doble la intersección de los conjuntos. Tenemos además que considerar, devolviendo la probabilidad, el tema de los eventos dependientes e independientes. Los eventos independientes son aquellos en los que el que suceda o la probabilidad de éxito o el éxito de un suceso, un acontecimiento, no influye en la probabilidad de éxito de otro suceso. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería 3 lanzamientos de dado. El hecho que en el primer lanzamiento salga 1 no se relaciona de ninguna manera con que en el segundo vuelva a salir 1. Son probabilidades en ese sentido independientes, no hay una relación común. Y en ese sentido serían, en tanto que eventos pertenecen a, son conjuntos mutuamente excluyentes. Si un elemento o si dos elementos se encuentran en conjuntos mutuamente excluyentes, por consiguiente sus probabilidades de éxito van a ser siempre independientes. El otro fenómeno podría ser, para hablar de eventos independientes, es cuando tenemos experimentos con reemplazo, y el ejemplo de las cartas es muy útil con esto. Nosotros decíamos que el espacio muestral va a ser en sacar una carta van a ser 54, ¿verdad? Porque podemos sacar 52 cartas. Si nosotros decimos, bueno, ahora nuestro experimento va a ser sin sacar 2 cartas, sin reemplazo, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener en el primer lugar, ¿verdad?, un espacio muestral que va a ser de 54 posibilidades. Vamos a tener 1 entre 54. Si nosotros sacamos esta carta, decimos que es un 10 de flores, tomamos de nuevo el mazo y no introducimos el 10 de flores que sacamos, ahora nuestro espacio muestral es diferente. Ya no tenemos 52 cartas, tenemos 51. Y en ese sentido, la probabilidad de sacar otra carta va a ser diferente. Pero, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 10 de flores luego de haberla sacado el mazo? 0. Y por lo tanto, la probabilidad de sacarlo en el primer ejercicio y luego en el segundo sin reemplazo están condicionadas, están relacionadas, y en ese sentido no son eventos independientes. Y como además estamos modificando el espacio muestral, todos los demás eventos también van a depender de el haber sacado ya una carta. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando hacemos experimentos sin reemplazo, vamos a tener eventos dependientes. Pero cuando tenemos experimentos con reemplazo, vamos a mantener la independencia de los experimentos, de los eventos. Finalmente, tenemos que considerar eventos complementarios, ¿verdad? Eventos complementarios nos atañen a distribuciones de probabilidad binarios, ¿verdad?, binomiales, en los que entonces la probabilidad de un evento, ¿verdad?, más la probabilidad de su complemento siempre va a ser 1, ¿verdad? Son eventos que si no sucede uno, sucede el otro. Entonces la probabilidad de que suceda A, ¿verdad?, más la probabilidad de que no suceda A va a ser 1.
En ese sentido, son eventos complementarios. Una de las principales herramientas que podemos utilizar para analizar la probabilidad son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia nos dicen la probabilidad marginal de que suceda un evento. Y en ese sentido, además, nos permiten ver las probabilidades conjuntas de eventos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla en la que combinamos el tipo de trabajo de un ya sea administrativo, sea de línea o que sea auxiliar, y su sexo, que sea hombre o que sea mujer. Si lo ordenamos en una tabla de contingencia, luego podemos calcular su probabilidad marginal. ¿Cómo? Dividiendo, por ejemplo, en el caso de los hombres administrativos, su frecuencia, que sería 120, entre 500. Y esto nos daría una probabilidad marginal de que sea hombre y que trabaje administrativo de 0.24, ¿verdad? También, desde el mismo sentido, podemos calcular, ¿verdad?, la probabilidad de que sea hombre y que trabaje en línea, que sería 150 entre 500 y nos daría 0,3. De igual manera, dividiendo entonces cada una de las casillas de la tabla de contingencias entre el total, que en este caso se ubica en el total, que sería 500, vamos a sacar la probabilidad marginal de que cada uno de estos eventos ocurra. Con estas tablas de contingencia vamos a poder hacer análisis muy interesantes sobre la probabilidad condicional a la que un evento sucede, dado que otro ya sucedió. En ese sentido, como les decía, las tablas de contingencia van a ser una de las principales herramientas que vamos a tener y que vamos a utilizar nosotros para calcular la probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? La probabilidad condicional es que suceda un evento dado que otro ya sucedió. Entonces tenemos un evento que ya sucedió y queremos saber la probabilidad de que dado ese evento suceda otra cosa. Entonces en nuestras tablas de contingencia podemos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador sea hombre dado que trabaja en el sector administrativo? ¿Verdad? Y en ese sentido, ese dado que sea el sector administrativo nos implica que la probabilidad B sería el sector administrativo y la probabilidad que nos interesa es que sea hombre, pero dado un cierto evento es que sea administrativo. Entonces nuestra probabilidad A sería que sea hombre y nuestra probabilidad B que sea administrativo. En términos de notación de conjuntos, ¿qué diríamos? Sería la probabilidad de que sea A y B, la probabilidad de que sea hombre y administrativo, entre la probabilidad de que sea administrativo. Entonces, si nosotros volvemos a la tabla de contingencia anterior, ¿verdad?, entonces decimos que sea administrativo y que sea hombre. Entonces, la probabilidad de que sea administrativo y que sea hombre es 0.24 y la que sea administrativo 0.34. Entonces, la probabilidad B 0.34, la probabilidad de A y B 0.24. Entonces, la probabilidad de que un trabajador sea hombre, dado que trabaja en el sector administrativo, va a ser de 0.71. Dos operaciones fundamentales, reglas básicas para el análisis de toda probabilidad, son la regla de multiplicación y la regla de adición, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si dos eventos son independientes, si son independientes entre sí, la probabilidad condicional de que suceda A dado B va a ser la probabilidad de A, y la probabilidad condicional de que sea B dado A va a ser B, la probabilidad de B, ¿verdad? Si son independientes, pero si nosotros tenemos que son eventos dependientes, ¿verdad?, la probabilidad de que sea A y B, la probabilidad conjunta de A y B, va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y si tenemos que son dos eventos independientes, la probabilidad conjunta de estos dos eventos va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, ¿qué tendríamos? Si nosotros tenemos que sacar la probabilidad de sacar en dos experimentos, un dado en un experimento sucesivo, vamos a decir que son eventos independientes. Entonces, solo tendríamos que multiplicar la probabilidad de sacar 1 en un lanzamiento de dados sería 1 entre 6, y la probabilidad de sacar otra vez 1 en el siguiente lanzamiento sería 1 entre 6. Como son eventos independientes, diríamos que es 1 sobre 36. Pero si nosotros mantenemos el ejemplo de las cartas y decimos, bueno, vamos a hacer un experimento sin reemplazo, entonces vamos a decir la probabilidad de sacar un 10 de flores en un mazo va a ser 1 entre 52, y la probabilidad de sacar un
as de diamantes, en ese mazo sin reemplazo va a ser 1 entre 51. Entonces la probabilidad va a cambiar. Vamos a tener entonces la probabilidad de B dado A. Entonces eso es muy importante. Y finalmente la otra regla estadística importante, fundamental de hecho, es la regla de adición. Si nosotros queremos considerar la probabilidad de que suceda A o B, que como decíamos es un operador lógico en el que puede ser de cualquiera de ambos conjuntos, siempre vamos a tener en consideración que vamos a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B y le vamos a restar la probabilidad conjunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esta regla de adición se simplifica si estamos hablando de eventos independientes. ¿Por qué? Porque en eventos independientes, la probabilidad de A y B, ¿verdad?, va a ser 0, porque son eventos en los que no hay una intersección, no hay una relación común entre ellos. Entonces, si son la regla de adición para eventos dependientes, ¿verdad?, sí va a incluir calcular primero la probabilidad conjunta de A y B, ¿verdad?, para poder establecer esa adición. Insisto, si son eventos independientes, la adición sería nada más la probabilidad de A más la probabilidad de B. Hagamos un ejercicio. Tenemos una tabla de contingencia en la que se nos pide que analicemos, ¿verdad?, a un conjunto de profesionales que viven en una ciudad con base en su título universitario y su nivel o calidad de vida, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es un ejemplo muy sencillo para entender que los totales o que las tablas de contingencia siempre tienen que tener totales en los extremos. Entonces, por resta vamos a completar esta tabla, ¿verdad? Entonces vamos a decir, bueno, la cantidad de observaciones de que sea pobre y que tenga el título B sería 4, ¿verdad?, dado que en la tabla no aparece, pero por residuo podemos completar los espacios vacíos. Y entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de A? A es un título universitario y tenemos que son 40 personas de 114. Entonces la probabilidad de que alguien tenga el título A sería 0.35, o si lo quieren ver en base 100, 35%. También nos pregunta cuál es la probabilidad de A y B. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien tenga el título A y tenga el título B, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, en principio, como es una probabilidad conjunta, entonces vamos a decir, bueno, la probabilidad de que tenga A va a ser 20 entre 114 y la probabilidad de que sea B sería 54 entre 114. Es decir, ¿qué sería este experimento? Sería que tomemos una persona al azar, ¿verdad? Esta persona al azar va a tener vamos a tomar 20 de 114 y luego vamos a tomar otra que va a ser 54 de 114. Entonces, en principio, una persona no puede tener esos dos títulos y por consiguiente son eventos independientes. Entonces, nada más sería 0.083. Luego tendríamos la probabilidad de que A sea, ¿verdad?, de que sacando dos personas sea A, de que sea B, ¿verdad? O sea, A o que sea B. Entonces, en ese sentido, nosotros diríamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar dos personas de esta ciudad y que y que esas dos personas tengan A o que tengan B, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, ya tenemos que la probabilidad de sacar dos personas que tengan el título A, una que tenga el título A y otra que tenga el título B, es 0.083. Entonces, para poder sacar la probabilidad conjunta de A o B, tendríamos que sacar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos esa intersección, que sería que en este experimento sacar dos personas de esta población sean las que tienen A y B, ¿verdad? Eso quiere decir que tendríamos que calcular la suma y restarle ese evento común. ¿Cuál sería el evento común? Bueno, el evento común sería que nosotros seleccionando dos personas, la probabilidad de que esas dos personas tengan además A y B. Entonces, esa sería la probabilidad. Entonces, tendríamos que restarle esa probabilidad de intersección. Y finalmente nos pregunta cuál será la probabilidad de que
alguien sea pobre, tenga el P, ¿verdad? Y que además tenga el título A. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos la probabilidad marginal de que sea pobre y que tenga el título A es 10 entre 114. Y la probabilidad de que tenga el título A es 40 entre 114. Entonces, la probabilidad condicional de que sea pobre y tenga el título A sería 0.25. Vamos ahora a solucionar la práctica para examen, que algunas tratamos de resolucionarla en clase, pero en esto vamos a completar el ejercicio. Con base en los siguientes datos sobre los precios de la pizza, estime un índice de precios simple, utilizando como periodo base el 2010 y calcula la inflación en el periodo 2006-2016. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en consideración? Que nuestro año base no va a ser el año 2005, como en los ejercicios que hemos visto, sino que nuestro periodo base va a ser el 2010. Eso quiere decir que 9 va a ser nuestro denominador en nuestro índice simple. Entonces, tenemos la base de datos del 2005 al 2016. Lo primero que tendríamos que hacer sería definir el 2010 como año base, que sería con 9 en el denominador, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, que para el año 2005 tendríamos 5 por 100 entre 9. ¿Cuál 9? El 9 del 2010, ¿verdad? Luego, para el 2006 tendríamos 5 por 100 dividido entre 9. Y así, etcétera, etcétera. Y eso nos construiría un índice de precios en el que en el 2010 vamos a tener 100, como hemos visto, ¿verdad? Y en cada uno de los periodos vamos a tener entonces un índice de precios simple con base en ese 9 que es nuestro año de referencia. El ejercicio además nos pide que calculemos la inflación y nos pide de una vez que sea del 2006 al 2016. ¿Por qué? Porque en el 2005 no es posible tener inflación porque ocupamos un periodo previo. Entonces, si hacemos la relación, ¿verdad? Entre el 2006 y 2005 y 2006 los precios fueron iguales, entonces la inflación es 0. En el 2007 tendríamos que restar 77,77 menos 55,56. 55,55 dividido entre 55,55, ¿verdad? Eso nos daría 0,40, que en términos de base 100, que es como lo estamos usando, es 40%. Y así sucesivamente, tomando cada año base, cada año de referencia y restándole el anterior, ¿verdad? Dividiéndolo entre el anterior. Luego nos da el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es que aísle la variación cíclica, ¿verdad? Realmente aquí dice variación estacional, pero es la variación cíclica de la siguiente serie de tiempo, ¿verdad? Y utilice un coeficiente de una razón de normalización que elimine el sesgo. Como hemos visto, ¿verdad? Podemos no eliminar el sesgo, ¿verdad? Y eso es importante para que lo incorporemos siempre en nuestra lógica, la práctica estadística. Siempre tenemos sesgos y tenemos que encontrar la manera de eliminarlos. Además nos dice adicionalmente que el promedio del índice de producción es de 109.93 y su desviación estándar de 8,87. El promedio de los periodos considerados en escala ordinal sería 6,5 y su desviación estándar 3,61. La covarianza de ambas variables es 29,93. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el componente estacional, ¿verdad? Para eliminar la variación cíclica, tenemos que considerar si los periodos en los que se nos está presentando el ejercicio son periodos menores a un año y por consiguiente incorporan el componente estacional, o periodos mayores a un año y ya no tienen el componente estacional. Como en este caso son periodos trimestrales, entonces sí tenemos componente estacional y tenemos que además calcular un promedio móvil de 4. ¿Por qué de 4? Porque con 4 sí logramos eliminar el componente cíclico, el componente estacional. Entonces, calculamos un promedio móvil de 4, pero el promedio móvil de 4 no va a estar centrado. Es decir, vamos a tener que la primera observación va a estar en la posición 2.5, la tercera observación en la segunda observación en la 3.5 y así, etcétera, etcétera. Entonces, luego de calcular el promedio móvil no centrado, debemos centrar este promedio móvil, ¿verdad? Y entonces sí nos va a quedar que para el tercer trimestre del 2013 el promedio móvil va a ser de 100,73, ¿verdad? Para el promedio móvil para el cuarto trimestre del 2014 103,21, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos que calcular la razón media por promedio móvil, la razón media móvil, que es ¿cómo lo obtenemos? Simplemente dividiendo el índice observado entre el promedio móvil correspondiente. Por ejemplo, 101 entre 100,73, 102,5 entre 103.21, 105,1 entre 106, ¿verdad?
Aquí además nos aparece un asunto importante, y es que tenemos 8 razones por promedio móvil. Y como nosotros queremos construir un índice estacional que nos sirva para todos los años, vamos a sacar una razón media por promedio móvil, que va a ser básicamente sumando o promediando las razones por promedio móvil, digamos, de los periodos que se repitan. Por ejemplo, el tercer trimestre del 2013 con el tercer trimestre del 2014. ¿Verdad? Entonces, si nosotros sacamos esa razón por promedio móvil, vamos a obtener ahora sí 4 o solamente 4 razones para ese análisis de los cuatrimestres. Luego, lo que deberíamos calcular es la razón por normalización. Y aquí se introduce un fenómeno que hemos venido tratando de precisar, ¿verdad?, de asir, y es el hecho de que la razón por normalización es una razón que trata de eliminar el sesgo. Pero ese sesgo solo se presenta cuando el promedio de las razones medias por promedio móvil es diferente de 1. ¿Verdad? En ese sentido, entonces tenemos que podemos calcular ese promedio, o que podemos sacar n entre la sumatoria, que será el inverso multiplicativo del promedio. Si nosotros sacamos el inverso multiplicativo de 1, va a ser 1. Entonces, siempre que tengamos que la razón por normalización, el promedio de las razones por promedio móvil es 1, tenemos que estos datos están insesgados. Tenemos que esta estimación de razón por promedio móvil está insesgada, y por consiguiente no va a haber diferencia en la fórmula que utilicemos. Pero eso, insisto, solo va a suceder cuando tengamos 1 como resultado, ¿verdad? Este 1 va a ser independiente de que saquemos un promedio de las razones medias o el promedio móvil a que saquemos su inverso multiplicativo. Entonces, ¿verdad?, eso es muy importante y lo tengamos en cuenta. No todos los datos están sesgados, generalmente tienen un sesgo. En este caso particular no lo incorporan, y por consiguiente el índice estacional, ¿verdad?, va a ser la razón por media móvil por la razón por normalización, que es 1, y por consiguiente queda igual. Pero esto, insisto, solo va a suceder cuando la razón por promedio móvil, la sumatoria, el promedio, nos dé 1. Si no nos da 1, está sesgado, ¿verdad? Eso es clarísimo, es muy importante que lo tengamos ahí. Ok, luego, ¿verdad?, si nosotros continuamos con el procedimiento para eliminar la variación cíclica, vamos a tener que calcular, ¿verdad?, una estimación, ¿verdad? Entonces tenemos el índice de producción, el índice estacional, y ahora tenemos que calcular una estimación con la ecuación de regresión que hemos visto para poder sacar la norma estadística. Entonces, nosotros, como nos dieron anteriormente la media, la desviación estándar, la covarianza, nosotros podemos calcular, siguiendo las fórmulas que hemos visto, ¿verdad?, que nuestra pendiente de regresión es 2,226, ¿verdad?, por X, que X va a ser el periodo, más 95,46 o 4.667 en decimal, ¿verdad? Con esta ecuación de regresión, que insisto, no contiene error y es una visión muy sencilla de cómo se hace una regresión, pero que para nuestros ejemplos sirve, vamos a poder hacer una estimación para cada periodo. Vamos a tener 97,69, sustituyendo ¿qué? 2.26,6 por X más 95,46667. Entonces, de esta manera, solo iterando esta ecuación de regresión, tendríamos una observación para cada uno de los periodos. Y luego se nos pide que calculemos la norma estadística. ¿Cómo calculamos la norma estadística? Vamos a calcularla multiplicando el índice estacional de cada periodo, o el periodo, ¿verdad?, ya sea tercer trimestre, cuarto trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, por su correspondiente estimación. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre del 2013, que tenemos la estimación de 97,692, debemos utilizar como índice estacional para construir la norma estadística 0,99. ¿Por qué? Porque este 0,99 corresponde al índice estacional para el primer trimestre, o para todos los primeros trimestres. Entonces, por ejemplo, para el primer trimestre del 2015, que sería 115,497, igual tendremos que utilizar 990, porque para eso es que nosotros hicimos la razón por normalización, la razón media móvil, ¿verdad? Lo que hicimos fue generar un promedio que permita tener una visión mucho más amplia y contundente, agregada, específica, ¿verdad?, exacta sobre cómo funciona.
Entonces, siguiendo ese procedimiento, entonces podemos calcular la norma estadística. ¿Cómo va a ser la norma estadística? Vamos a multiplicar, insisto, cada estimación por el índice estacional correspondiente a su periodo. Entonces, una vez que tenemos la norma estadística, que insisto, va a ser básicamente por ese método multiplicativo, vamos a tener que calcular, ahora sí, el componente cíclico irregular. El componente cíclico irregular va a ser fundamentalmente la división entre el índice de producción observado, 97,4, dividido entre 96,681. Esto debería darnos 100,744. ¿Verdad? Como hemos visto, las series de tiempo se componen de manera multiplicativa o de manera aditiva. Si se componen de manera multiplicativa, al hacer esta división, vamos a estar eliminando el componente de tendencia y el componente estacional, dejando exclusivamente el componente cíclico y el componente irregular. El componente irregular, vamos a decirlo, lo vamos a eliminar calculando nada más un promedio móvil. Es decir, a este componente cíclico irregular le sacamos un promedio móvil que nos convenga y de esta manera vamos a tener un componente cíclico, ¿verdad? Yo les recomiendo que utilicen un promedio móvil que ya aparezca centrado. Sentido 3, 5, 7. Para nosotros, en estos ejercicios, vamos a utilizar el 3 porque nos permite tener componentes cíclicos más componentes cíclicos irregulares. Si hacemos un componente cíclico irregular de 5, por ejemplo, perderemos muchas observaciones. Pero bueno, al final de cuentas, cualquiera, en todos los casos está correcto. Nada más es que nos permite tener una visión más amplia. Entonces, este componente cíclico irregular le sacamos un promedio móvil y aislaríamos el componente cíclico. Entonces este 99.1 va a ser nuestro componente cíclico. ¿Cómo interpretamos este componente cíclico? Hemos dicho y hemos venido viendo números relativos. Ese componente cíclico es un número relativo con base en la tendencia. Entonces lo definimos y lo interpretamos a partir de la tendencia, ¿verdad? ¿Cuál? Con la estimación que hicimos. Entonces este 99.1 quiere decir que nuestro índice de 98.2 se encuentra por debajo de su valor de tendencia, que es su valor de largo plazo. De igual manera el 98,11, que tendríamos que interpretarlo en relación con el 101, que es su valor correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que este 101 se encuentra por debajo de su valor de largo plazo. Cuando llegamos al tercer trimestre del 2014, encontramos que el valor es 101,52, lo que quiere decir que este 112,8 se encuentra por encima en 1% de su valor de largo plazo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que su posición cíclica es superior a la tendencia, y de esta manera es que vamos a interpretarlo siempre en relación con la tendencia. En el ejercicio 2 nos dice que calculemos un índice de Fisher con base en la siguiente serie de tiempos y que define el año 1 como año base. Entonces, ¿verdad? Básicamente para calcular el índice de Fisher vamos a tener que calcular primero el de las Peyres y luego, o el de Pasch, de las Peyres en el orden que gusten, y luego sacarle la media geométrica. Entonces, ¿verdad? Para sacar el índice de las Peyres, como veíamos hace unos minutos, hemos de definir las cantidades y los precios del año base para el denominador, ¿verdad? En todos los ejercicios, y vamos a modificar exclusivamente el precio. Mientras que en el índice de Pasch vamos a tener siempre a cambiar las cantidades con base en referencia. Entonces en el índice de Pasch, ¿verdad? Vamos a tener siempre una ponderación en la que la cantidad va a cambiar, en el índice de las Peyres no. Entonces luego el índice de Fisher básicamente sería sacar la media geométrica, es decir, multiplicar 100 por 100 y sacar la raíz cuadrada, multiplicar 126.36 por 126,282 y sacar la raíz cuadrada y obtendríamos un índice de Fisher. Finalmente tenemos el ejercicio 4 que dice: determine cuál es el espacio muestral de un lanzamiento de 2 dados. Entonces el experimento es un lanzamiento, 2 dados, ¿verdad? 6 caras cada dado. Entonces respondan, ¿cuál es la probabilidad de que un lanzamiento salga en 2 caras iguales? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los valores de las caras de un lanzamiento sea 6? ¿Cuál es la probabilidad de que un lanzamiento de ambos dados salga 6 o 1? ¿Y cuál es la probabilidad de que un lanzamiento de ambos dados salga 6 y 1? Entonces tenemos la conjunción y tenemos la unión, ¿verdad? Entonces vamos, en primer lugar,
tenemos que calcular el espacio muestral. El espacio muestral va a ser la multiplicación de los vectores 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5,6. Y lo podemos representar como una matriz. ¿Verdad? En esta matriz nos va a facilitar, en este caso, poder responder a las preguntas utilizando nada más un conteo sencillo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Que podemos tener el evento 1,1, el evento 1,2 o el evento 2,1, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que tenemos son 36 eventos posibles en los que se combinan las caras de los dados. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento salgan dos caras iguales? Entonces, utilizando la tabla anterior, se puede verificar que en 6 de los 36 eventos posibles puede suceder que salgan dos caras iguales. Entonces, la probabilidad sería 6 entre 36 o 1 entre 6, y podemos ver los coloreados en esta tabla, ¿verdad? El evento 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Estos 6 eventos serían los eventos que podrían completar el enunciado de que salgan dos caras iguales. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que la suma de los valores de las caras en un lanzamiento sea 6. Entonces, una vez más, utilizando esta matriz que es muy potente, ¿verdad? Vamos a poder verificar que en 5 de los 36 eventos posibles la suma de las caras es 6, por lo que la probabilidad es 5 sextos, 5 entre 36. Y una vez más podemos ilustrar estos eventos posibles. Serían el 5,1, 4,2, el 3,3, el 2,4 y el 1,5. Entonces estos 5 eventos van a sumar 6 sus caras, y por consiguiente la probabilidad de que en un lanzamiento de dos dados salga 6 es 5 entre 36. Luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento de ambos dados salga un 6 o salga un 1. Entonces, utilizando una vez más la tabla anterior, puede comprobarse que en 20 de los 36 eventos posibles puede obtenerse un 6 o un 1. Es decir, que la probabilidad sería 20 entre 36 o 5 entre 4. Y podemos verlos ilustrados en la siguiente tabla. Si nosotros contamos los eventos que pueden suceder, vamos a encontrar que son exclusivamente 20. En estos 20 eventos sale un 6 o sale un 1, lo cual es una probabilidad bastante alta. Finalmente nos pregunta cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento de ambos dados salga un 6 y un 1, ¿verdad? Y aquí es importante porque aquí estamos considerando entonces ya no una unión, sino una intersección de conjuntos, que salgan 6 y salga 1. Y en ese sentido, ¿verdad? Utilizando la matriz con el espacio muestral puede verse que solo en 6 de los 36 eventos sale un 6 y sale un 1, por lo que la probabilidad es 2 entre 36 o 1 entre 18. Y podemos verlos en la siguiente ilustración, ¿verdad? El 6,1 y el 1,6 son los dos eventos que cumplen o satisfacen esta condición. Finalmente, el último ejercicio que vimos para la práctica es que construya una tabla de contingencia con base en la siguiente información y responda a lo que se le solicita. Entonces se le da una tabla en la que se combinan, ¿verdad?, las condiciones de que le guste leer o no le guste leer y las condiciones de que sea hombre y mujer, y le pregunta ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona de esta muestra que no le guste leer? Entonces es una persona que no le guste leer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces decimos, bueno, primero, antes de responder a esto, tenemos que completar la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Por residuo, sabemos entonces que 90 es un total, 40, entonces las mujeres son 50, ¿verdad? El 30 es el total, el 10 entonces es un 20, y por consiguiente el total de hombres es 60, el total de mujeres es 60 y el total es 120. Dividiendo cada una de las casillas entre el total, que sería 120, tendríamos que la probabilidad de que sea hombre no le guste leer es 0,334. La probabilidad de que sea hombre no le guste leer es 0,167, etcétera, etcétera. Con esta tabla, ahora sí, podemos responder a las preguntas. En una selección aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona de esta muestra que no le guste leer? Entonces, tenemos que considerar entonces a las personas que no les gusta leer exclusivamente. Entonces, ¿cuáles serían? La probabilidad sería 0,25. Que no le guste leer, lo tenemos ya calculado en nuestra tabla de contingencia, es una probabilidad marginal, ¿verdad? Serían que no le guste leer, sería 0,25. Luego tenemos cuál es la probabilidad de seleccionar a una mujer. De igual manera, es una probabilidad que ya nos la está estableciendo la tabla de contingencia, ¿verdad? Y tenemos que la probabilidad sería 0,5. De la misma tabla lo sacamos. Ahora nos pregunta cuál es la probabilidad de que a una mujer no le guste leer, es decir, que no le guste leer dado que sea mujer.
Entonces, para calcular eso tenemos que considerar entonces que es una probabilidad condicional y que la condición es que sea mujer en primera instancia. O sea, que es que una mujer, dado que es mujer, no le guste leer. Entonces, ¿verdad? Tendríamos que calcularlo considerando a la probabilidad de que sea mujer y que no le guste leer. Entonces, nuestra división sería 441.7 entre 0.5, ¿verdad? Y nos daría un total de que la probabilidad de que a una mujer no le guste leer es 0,834, 0.83. Finalmente nos pregunta que cuál es la probabilidad de que a un hombre le guste leer. Entonces, de igual manera, tenemos entonces que la probabilidad de que le guste leer, dado que es hombre. Entonces, volviendo a nuestra tabla, ¿verdad? Entonces tendríamos de que sea hombre y que no le guste leer. Entonces, lo calcularíamos siguiendo el mismo procedimiento, dividiríamos entonces la probabilidad de que sea hombre y no le guste leer entre la probabilidad de que sea hombre y tendríamos que la probabilidad es 6,68, perdón, que es que le guste leer, no que no le guste leer. Entonces la probabilidad de que un hombre le guste leer. Entonces con esto completamos, ¿verdad?, la práctica para el examen. Espero que les vaya muy bien el examen y nos vemos mañana.